Conquista la fortaleza y ocupa el corazón de la fortaleza antes de que el cuerpo liderado directamente por el emperador francés Napoleón Bonaparte llegue a Burgos. Esta fue la primera orden dada a los aliados. El marqués de Wellington, Arthur Wellesley, volvió a utilizar la misma estrategia que había utilizado para capturar el fuerte del Retiro antes de la batalla de Burgos. Fue un truco bloquear todas las redes de carreteras y vías fluviales fuera de la fortaleza y obligar a los defensores del interior a levantar una bandera blanca por su cuenta. Sin embargo, el fuerte de Burgos era muy diferente al fuerte del Retiro. Los defensores franceses que custodiaban Fort Burgos tampoco eran soldados de élite excepcionales. Pero tuvieron suficiente tiempo para prepararse con anticipación después de escuchar la noticia de que el cuerpo de Wellesley se estaba moviendo hacia el norte. La guarnición del fuerte ya había almacenado suficiente comida y agua en su almacén interno antes del asedio aliado y tenía un suministro considerable de pólvora, proyectiles y municiones. Naturalmente, resoplaron ante la sugerencia de Arthur Wellesley de una rendición honorable. Es una fortaleza construida en una forma completamente diferente a la construcción española habitual. No parece que sea fácil destruirlo con solo bombardeos. Estas fueron las palabras de un oficial de Estado Mayor que observaba el fuerte Burgos con un telescopio de gran aumento. La torre de vigilancia en el borde y la forma de un ángulo recto o una estrella eran estructuras de fortaleza comunes en España. Sin embargo, esa fortaleza frente a ellos era muy heterogénea, con una torre de vigilancia delantera en forma de cúpula y muros revestidos de hierro fundido agregados. Esta transformación del fuerte de Burgos fue fruto de la influencia de los franceses. En 1808, cuando toda España cayó en manos francesas, contrataron constructores italianos para renovar y fortalecer sus principales bases militares en España. Estas fortalezas fortificadas se denominaron Barrera de Napoleón, una de las cuales fue Fuerte Burgos. Estallido. Auge. Auge. Estallido. El fuego de artillería de asedio comenzó a agrietar las paredes o romper las puertas. Las balas de hierro que volaban con el sonido del trueno golpearon con fuerza contra las paredes de la fortaleza. Las balas disparadas por los cañones largos de artillería pesada de 24 y 36 libras fueron suficientes para causar un ligero temblor en todo el fuerte. Era como un gigante golpeando su puño. Sin embargo, estuvo lejos de alcanzar el resultado deseado por la coalición. Arthur Wellesley, un comandante con muchos años de experiencia, pensó que no sería fácil tomar ese fuerte. El número de defensores era simplemente un puñado en comparación con el de los aliados. Pero como siempre, el nivel de los oficiales y la voluntad de cada soldado fueron más importantes que los números. Incluso en medio del bombardeo, las fuerzas defensivas que custodiaban Fuerte Burgos parecían fuertes. Parecían decididos a luchar hasta la muerte aquí. Era muy difícil desmantelar un ejército con tal atmósfera. De los 100 cañones capturados en Fuerte Retiro, había 5 cañones de artillería pesada de 24 libras o más que podían servir como artillería de asedio. Aquí había un total de 17 cañones de asedio, incluidos los 12 que originalmente poseía el cuerpo de Wellesley. 17 cañones de asedio podían aplastar cualquier fortaleza. Sin embargo, el Fuerte Burgos, que se encontraba en una colina a 3.200 pies sobre el nivel del mar y usaba elementos naturales como escudo, solo fue rayado. La torre de vigilancia delantera y las esquinas redondeadas aerodinámicas alejaban el impacto de los proyectiles. La fortaleza era tan fuerte y sólida que parecía que estaba sacando la lengua en señal de provocación, juzgando que los disparos de artillería durante todo el día no podían romper esa fortaleza de muro de hierro. Arthur Wellesley ordenó a los hábiles soldados aliados que prepararan la artillería de campaña. ¡Boom! ¡Bam! ¡Auge! Mientras se enfriaba la artillería de asedio por un tiempo, los disparos de la artillería de campo picaron los oídos y sacudieron la tierra. El humo gris pronto cubrió el área circundante como si fuera una niebla del amanecer. Por supuesto, la artillería de campo ni siquiera podría arañar esa fortaleza. Pero Wellesley tenía una razón para usarla. Entre los cañones de artillería, los obuses y morteros, que podían disparar con balística curva, podían atravesar las murallas y bombardear el interior de la fortaleza. Si algunos de ellos pudieran aterrizar en almacenes de alimentos o armas, sería un gran éxito. El comando aliado esperaba que se sintieran intimidados y levantaran una bandera blanca en medio de este bombardeo despiadado. Sin embargo, incluso horas después, la voluntad de lucha de los defensores se mantuvo fuerte. La bandera tricolor de Francia aún ondeaba al viento. Los impacientes oficiales acudieron al cuartel de Wellesley e insistieron. El número de tropas francesas que custodian el fuerte es como máximo de 2,000. Además, los bombardeos de ayer y de hoy los habían desalentado bastante. Recomendamos que la infantería se prepare para tomar el fuerte. No haremos eso. ¿Ya te has olvidado de Ciudad Rodrigo y Badajoz? Para hacerse con las 2 fortificaciones del sur de España. Las fuerzas aliadas habían desplegado previamente un gran número de soldados de infantería y los habían hecho avanzar. Como resultado, las fuerzas británicas, que estaban a la cabeza en ese momento, sufrieron daños masivos y tuvieron que recuperarse durante un periodo de tiempo considerable. Si este fuera el lugar decisivo para ganar o perder la guerra, Wellesley habría desplegado infantería activamente a expensas de los daños. Sin embargo, los aliados tenían ahora un objetivo más importante que el Fuerte Burgos. Una batalla decisiva contra el cuerpo de Napoleón. ¿No fue la ocupación de la fortaleza solo una preparación para ganar una mejor posición contra Napoleón después de todo? De nada servía asumir pérdidas innecesarias de cara a una batalla decisiva que determinaría el destino de la península ibérica guerra. ¿No es esta fortaleza nada más que una posición ventajosa? Entonces, ¿por qué no lo desglosamos todo? Las palabras del coronel Tilden, teniente del mayor general Rowland Hill, captaron la curiosidad de Wellesley. El motivo de la captura de Fort Burgos fue utilizar las crestas y el terreno montañoso que rodeaba la fortaleza contra Napoleón. En otras palabras, Arthur Wellesley y los aliados necesitaban la ventaja de la ubicación del fuerte en lugar del fuerte en sí.
La propuesta del coronel Tillen era desplegar fuerzas especiales en la base de Fuerte Burgos para colocar explosivos y destruir completamente las murallas. Los generales de Gran Bretaña y Portugal dijeron que era un buen plan. Pero los generales españoles no pudieron ocultar su vergüenza. No sería agradable para ellos decir que deberían destruir la fortaleza que protege los puntos principales de su país. Sin embargo, España tuvo que callar con cara de tristeza ya que tenía la voz más débil de la coalición y necesitaba una gran victoria. Creo que la propuesta del coronel Tillen es un plan bastante bueno. Entonces, si todos están de acuerdo, intentemos esto. Arthur Wellesley no era alguien que desperdiciara el tiempo cuando estaba decidido. Al día siguiente, al despertar, seleccionó a soldados de gran complexión y excelentes condiciones físicas sin importar su nacionalidad y los asignó para tirar del carro explosivo. Por supuesto, no tenía la intención de empujarlo a la fortaleza custodiada por el enemigo a la vista. Bloquea su vista con humo. Era para ocultar la existencia del carro lleno de pólvora, paja y proyectiles de artillería. Con la ayuda del humo, la unidad de explosivos se movía en secreto hacia el lado izquierdo del fuerte. Incluso si se detectaran sus movimientos, los francotiradores o cañones del enemigo no podían apuntar fácilmente debido al espeso humo. Sin embargo, estos pensamientos se hicieron añicos frente a sus ojos. Estallido. Estallido. Auge. Estallido. Dios mío. No. ¿Cómo hicieron eso? Hasta ahora, los defensores franceses no disparaban en respuesta. Por mucho que fueran golpeados por la artillería. Solo se apoyaban contra la pared y esperaban. Esta fue también la razón por la que los aliados pudieron llevar a cabo operaciones tan audaces. Los oficiales aliados determinaron que habían matado los espíritus del enemigo. Pero en realidad los enemigos estaban simplemente escondidos como depredadores acechando a su presa. Los proyectiles volaron en la dirección correcta hacia la unidad de explosivos. Incluso cuando el campo de visión estaba bloqueado por el humo, los proyectiles disparados por los defensores cayeron a pocos metros frente al carro que transportaba los explosivos. Incluso estos fuertes soldados no pudieron soportar el temor de encontrarse con Dios tan pronto. Si hubieran tirado del carro un poco más hacia adelante, habría ocurrido un desastre. Retiro. Retiro. El mensajero que ordena la retirada del cuartel general aún no ha llegado. ¿Miras la situación con tus propios ojos y esperas las órdenes del comando? Retirémonos ahora. El oficial portugués encargado de transportar los explosivos y volar los muros dio la orden de retirarse por su propia voluntad. Y su juicio fue correcto. Pero fue demasiado tarde. Kea. Una de las varias balas de hierro que salieron volando del fuerte aterrizó cerca del carro. Coincidentemente, el suelo allí era más duro que el resto de la tierra. Por lo que la bala rebotó hacia arriba sin tocar profundamente y golpeó el carro con los explosivos. La bala de hierro que volaba estaba lo suficientemente caliente como para estimular los explosivos como la pólvora y el azufre dentro del carro. ¡Wosh! ¡Wosh! Enormes llamas y explosiones ocurrieron en sucesión, envolviendo los explosivos circundantes. Los explosivos que se suponía que se usarían para destruir el fuerte fueron disparados desde el suelo sin llegar a las paredes. El área fue devastada y la unidad de explosivos fue quemada viva. Arthur Wellesley se agarró la frente entre los desconcertados oficiales del Estado Mayor. Igual a que a. El sonido de la explosión, diferente al de los cañonazos, fue oído claramente por los defensores del fuerte Burgos. Es un éxito. ¡Guau! A pesar de sus malas condiciones. Los artilleros que se habían preparado para el bombardeo solo con información externa estaban encantados cuando el primer bombardeo tuvo éxito de inmediato. Por supuesto. Esto también fue cierto para los otros soldados. E incluso para los oficiales. Asquerosos bastardos isleños. Nunca podrás entrar aquí. Ja 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 ja. Coronel. Su visión era correcta. Eres increíble. El campo de batalla, cubierto de humo, estaba tan oscuro como la oscuridad. Fue enteramente gracias al apoyo del coronel Jean-Louis Dubreton que la batería defensiva, que se perdió de vista tras el ataque de la artillería, pudo captar de antemano las intenciones del enemigo y localizarlo. Sus tácticas y planes encajaron a la perfección y logró dar a sus enemigos un regalo maravilloso. No he hecho nada. Todo fue ordenado por su majestad el gran emperador. El coronel Dubreton sonrió feliz, sacudiendo su bigote. En su bolsillo interior susurraba un papel con el sello de Napoleón Bonaparte. Fue durante la estancia de Napoleón en el Palacio de las Tullerías de París, antes de partir hacia la expedición ibérica. Mallet Roquefort, que se desempeñaba como inspector de policía, se precipitó al palacio a la llamada del emperador. No podía entender por qué lo llamaron, por lo que su frente estaba sudando de ansiedad. Cuando entró en la sala de usos múltiples del Palacio de las Tullerías, guiado por los asistentes de la corte, vio la sala llena de rostros muy prominentes. Pierre Daru, 11 secretario de Estado y Administración de Guerra. Jean-Pierre de Montalivet, ministro del Interior. Barón Fussois, tesorero del Consejo de Estado. Mariscal Louis Alexandre Berriet, y su superior distante, Jean-Marie Savary, 121 ministro de Policía. Eran simplemente las cabezas que impulsaban el imperio. Y entre ellos estaba de pie Napoleón Bonaparte, el emperador francés. Tras tragar saliva, Mallet Roquefort se inclinó ante el emperador. Lo que el emperador le dijo a Mallet, que estaba tan nervioso, fue sorprendente e impactante. A partir de ahora, dejarás el puesto de inspector del departamento de policía y servirás como jefe de la organización de espionaje ibérica recién establecida. Mallet Roquefort estaba tan sorprendido que mantuvo la boca abierta, lo que podría haber sido visto como grosero. Pero al emperador no le importó. La guerra es inteligencia. En particular, se prioriza la importancia de la información sobre cualquier valor, especialmente en lugares donde las tropas están inevitablemente separadas por cadenas montañosas, arroyos y cuencas, como en la península ibérica. Creo que una organización de inteligencia que pueda atravesar toda la península es necesaria no solo para la victoria de la guerra sino también para el futuro.
haciendo honor a su apodo de genio de la guerra. El emperador parecía haber prestado constante atención a la guerra de la península ibérica mientras llevaba a cabo varias reformas y reorganizaciones dentro del imperio. Pero Malet no podía entenderlo. Por supuesto, conocía la importancia de la inteligencia en una guerra. ¿Por qué le dejaría un puesto tan crucial a él? ¿Que solo era un inspector de policía? ¿Qué diablos vio el emperador en él? En lugar de responder a sus preguntas directamente, el emperador le preguntó algo más. Explica 2 formas en las que crees que puedes ganar una guerra de información contra un enemigo. Dime los pensamientos que vienen a tu mente sin dudarlo. Primero, se trata de recopilar la mayor cantidad de información posible de un gran número de agentes calificados. La validación cruzada puede determinar la validez y autenticidad de la información. La segunda es buscar la cooperación de las fuerzas indígenas. Pueden proporcionar información directa sobre la ruta, la situación, el despliegue, etc. de las unidades enemigas. El emperador respondió con una sonrisa. Por eso te elegí a ti. Solo más tarde se enteró de que cuando el emperador lo puso a cargo de una organización de espionaje en toda la península ibérica, todos los ayudantes del emperador expresaron su descontento y objetaron su decisión. Si él hubiera sido uno de ellos, por supuesto que se habría opuesto. Pero el emperador lo empujó hasta el final y finalmente lo convirtió en el jefe de la organización de espionaje. No importa cuánto lo piense. Parece que su majestad el emperador es amado por Dios. ¿Cómo supo mi talento que ni siquiera yo sabía? Actualmente, todos los habitantes de la península ibérica estaban llenos de odio e ira contra Francia. ¿Volviendo sus mentes y haciéndolos espías fieles? Nadie lo consideraría posible. Pero Malet tenía una idea diferente. La guerra también es un buen momento para los oportunistas. Hay personas en todas partes que quieren aprovechar esta oportunidad, independientemente de su reputación. Estas son las personas a las que trataremos de convencer. Malet, que había tratado con numerosos criminales y reaccionarios como inspector de policía, sabía bien cuándo y cómo se daba la vuelta a una persona. España estaba repleta de gente que perdió su trabajo y su vida feliz debido a la guerra. Y solo vivían un día a la vez. Al principio, maldecirían a Francia y al emperador. La raíz de su miseria. Pero en una tierra devastada, tuvieron que llevar una vida miserable y ardua para mantener a toda su familia. Nadie fue responsable de esto. El gobierno español básicamente estaba mirando para otro lado, diciendo que no sabían. El resentimiento público entre los vecinos que competían por las necesidades diarias estaba empeorando. Y los sistemas administrativos y judiciales de pueblos y ciudades colapsaban en tiempo real. La conciencia individual y la ira se desgastaron en el proceso. Los humanos podían hacer cualquier cosa para sobrevivir en circunstancias tan extremas. No fue difícil aprovecharse de su egoísmo y desesperación. Lo que era más aterrador que un ejército extranjero era que sus propios ciudadanos se alejaran. Ciertamente, fueron pocos los españoles que se dieron la vuelta, descontentos con su gobierno. Pero el tamaño del odio que albergaban no era pequeño. La vida de sus familias ahora dependía del imperio francés. Vendieron información de las fuerzas de la coalición. Algunos incluso se unieron a las tropas de Wellesley y asumieron el papel de espías. Si lo piensas de nuevo, la mente humana es muy complicada. Y extremo. Bueno, por eso es divertido. Contrariamente a las preocupaciones de todos. El pueblo español traicionó fácilmente a su país por pan, leche, carne y la seguridad de sus familias. Malet les proporcionó lo que querían. Poco después, la organización de espionaje ibérico pudo formar a un gran número de agentes de inteligencia que eran fieles a la organización. Conocían bien el idioma y tenían una identidad limpia. Malet rompió deliberadamente el núcleo de la organización y lo dispersó entre varias unidades, cuerpos y grupos locales para que, incluso si algunos de ellos lo traicionaban, no se revelara la parte completa. Malet tenía una lista de espías que trabajaban para el Wellesley Corps. Malet Roquefort desplegó un talento que no se había demostrado en este mundo. El coronel Jean-Louis Dubreton, a quien se le encomendó la defensa de Fort Burgos, era un hombre de complexión impresionante con bigote. Al escuchar la noticia de que las fuerzas británicas, españolas y portuguesas avanzaban hacia el norte, se centró en los suministros. Lo más importante en un asedio era si los defensores internos podían o no resistir el asedio de la fortaleza. El coronel Dubreton se preparó con firmeza y en silencio para el asedio como si estuviera poniendo en práctica lo que había aprendido a lo largo de toda su carrera. Entonces un mensajero le trajo una carta con un mensaje del emperador. Napoleón. El coronel Dubreton, por supuesto, era un soldado leal al emperador y al imperio francés. Sin embargo, no tenía la intención de obedecer ciegamente las órdenes del emperador. Porque conocía muy bien la importancia del mando en campo. Gritó al recibir el mensaje: obedeceré las órdenes de su majestad el gran emperador. Pero sabía que en el momento crítico se movería según su propio juicio. Pensando así, abrió la carta del emperador con determinación. Pero sus expectativas se rompieron de repente. Aún así, las dudas persistieron en su mente. Mientras se preguntaba, ¿esto realmente funcionará? Al final, el juicio del emperador estuvo bien. Estas fueron las palabras del coronel Jean-Louis Dubreton, quien interrumpió los esfuerzos aliados y los sacudió mentalmente. Técnicamente, fue la nueva organización de espionaje ibérica la que hizo una contribución decisiva a esta actuación. No él mismo ni la batería defensiva. Lograron colocar espías en el cuerpo de Wellesley en una amplia variedad de ocupaciones y unidades. Desde distribuidores de alimentos, trabajadores de costura y reparación, personal de mantenimiento, limpiadores e incluso prostitutas. Cuando escuchó esta noticia por primera vez, se sorprendió mucho. No fue porque la gente no supiera cómo usar el método anterior que no se crearon muchas organizaciones de espionaje y policía secreta. Se habían dado por vencidos porque era imposible. Pero, ¿cómo logró una organización de espionaje recién formada infiltrar tantos espías en el Wellesley Corps? ¿El núcleo de las fuerzas aliadas? Esta era una variable que podía sacudir la guerra. El coronel Dubreton tuvo acceso a varios secretos de ellos.
aunque no fue posible obtener información anticipada de la Asamblea General ni de la reunión de Estado Mayor. La información sobre en qué dirección el enemigo concentraba las tropas, la disposición de las baterías y granaderos, y el estado de la pólvora eran como oro para el coronel Dubreton. Saber que una unidad explosiva se movería hacia alguna parte de la ciudadela y conocer la ubicación era información crucial. Solo tenía que poner los cañones de ese lado, calcular la distancia y disparar. Con un poco de suerte, el primer bombardeo aterrizó en el lugar y pudo ganar el premio gordo así. El cuerpo de Wellesley se retiró y el coronel Dubreton pudo sonreír entre los defensores que vitoreaban. Ese bastardo británico no puede darse por vencido por esta vez. Seguramente hará más trucos en una variedad de formas. Así que asegúrate de estar preparado y comer bien. En la rugiente respuesta de los soldados, el coronel Dubreton miró a la coalición en retirada. Ja 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 ja. Estos tipos nos miran con desdén. Comillas. Era una recreación de la misma situación que ayer. Solo había cambiado la ubicación de los explosivos. Arthur Wellesley debió pensar que el incidente de ayer fue una coincidencia. Se usaron más cañones de campo y artillería para aumentar la densidad del humo para bloquear la vista. Pero fue inútil. Los defensores ya tenían información exacta. Y esta vez tenían un arma un poco más especial en la tienda. Todos. Cubran sus narices y bocas. A la orden de los oficiales. Los soldados se cubrieron la boca de oreja a oreja con paños de algodón secos. Después, los fuertes soldados abrieron la tapa de un barril de madera que habían preparado y derramaron su contenido directamente por las murallas. Pequeños polvos salían del barril. Los polvos volaron en un torbellino en medio de los constantes bombardeos y pronto alcanzaron la unidad explosiva que transportaba explosivos. Tos. ¿Eh? ¿Qué es esto? Al principio, siguió una tos leve. Pronto, sin embargo, los soldados comenzaron a vomitar sangre y su piel comenzó a desmoronarse. Ah, comillas, uf. Basta, comillas, arg. Está caliente. Era óxido de calcio 31 llamado el polvo del infierno. Al entrar en contacto con el agua, reaccionaba violentamente generando un calor repentino. Por lo que también reaccionaba con la saliva y los fluidos corporales. El pequeño polvo finamente molido penetró fácilmente en el sistema respiratorio humano y llegó al interior del cuerpo. Al alcanzar la humedad en el tracto respiratorio, el polvo de óxido de calcio se disparó instantáneamente a unos 367 grados centígrados. Los soldados que respiraran este polvo sentirían un dolor ardiente desde el interior. En un instante, la unidad explosiva se dispersó, cubierta de sangre. ¿Quién se mantendría cuerdo y conduciría el carro explosivo en tal situación? Nadie. Están disparando como locos con su artillería para cubrir todo con humo. Ni siquiera saben qué pasó con los que llevaban los explosivos. Deja de charlar y tráeme un balde de agua. Fue lo suficientemente bueno para hacer estallar toda la unidad explosiva de esta manera. Pero el coronel Dubreton cambió de opinión. Tratando de ser aún más productivo. Solo disparaban para generar humo y no apuntaban hacia la trayectoria de la unidad explosiva. Entonces, si seguimos esa ruta, ¿no podíamos acceder de manera segura a los explosivos? El cambio de pensamiento hizo posible lograr más. Los defensores, que tenían la boca y la nariz tapadas con telas de algodón, rociaron agua para eliminar el óxido de calcio que flotaba en el aire y lograron alcanzar rápidamente los explosivos. Consiguieron llevarse el carro lleno de explosivos, ignorando a los soldados enemigos que rodaban en sangre. Nunca tenemos suficiente pólvora. Gracias bien murmurando. El coronel Dubreton pudo regresar a Fort Burgos con la preciada pólvora con sus defensores. Al reconocer algo extraño, el comando aliado dejó de disparar y envió unidades de apoyo. Pero la situación ya había terminado. Los defensores de la fortaleza ya habían cargado una batería llena de pólvora. Fuego. Bam. Auge. 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 Los proyectiles que habían sido apreciados y guardados aplastaron a las aturdidas unidades de las fuerzas aliadas con una energía cinética aterradora. Huyeron como cachorros asustados y los defensores pudieron volver a saborear la alegría de la victoria. Algunos de los líderes aliados que experimentaron la suerte del fuerte retiro tenían la ilusión de que incluso el fuerte Burgos podría ser capturado fácilmente. Sin embargo, la defensa no era una persona. Y pronto se dieron cuenta de que los franceses que custodiaban la casa también eran hábiles cocineros con armas formidables. En lugar de esconderse como tortugas en el mar, los franceses se arrancaron el pelo y prepararon un postre. Los oficiales aliados comieron, pero no podían negar la eficacia de tal preparación. Operar en presencia de los jefes. Ten cuidado incluso delante de mí. Todas las discusiones relacionadas con cocinar y comer dentro del cuartel están bajo control. La fuerza impulsora detrás de la capacidad de Napoleón Bonaparte para mantener su posición actual como emperador, a pesar de no provenir de una familia legítima, fue el apoyo del pueblo francés. ¿Pero restablecer el decreto de movilización imperial federal abolido con confianza? Eso solo les daría una justificación para bajar a Napoleón de la silla. Ahora que lo pienso, es gracioso. Al principio, maldije tanto a Nabo, que se convirtió en emperador. Pero ahora estoy luchando por conservar su poción. Colocar tropas a lo largo de la fortaleza en la cresta fue la mejor formación contra Napoleón. Y formar un frente a lo largo del río Arlanzón al sur de Fuerte Burgos fue la segunda mejor. Para poder elegir lo mejor, tenían que ocupar esa fortaleza. Wellesley comenzó a reunir soldados portugueses y españoles aquí en Burgos. Fue para aumentar el peso de su propio cuerpo antes de enfrentarse seriamente al ejército de Napoleón. También se puso en contacto con Gran Bretaña y exigió suficientes suministros de municiones y artillería. La batalla podría ser más larga de lo esperado. También fue un adoquín para una guerra a largo plazo. Aunque se estaba preparando para una ocupación del Fuerte Burgos, Arthur Wellesley no olvidó que lo más importante al final era la batalla contra Napoleón. El 8 de octubre de 1812, Arthur Wellesley formó alrededor de 20 batallones de infantería tomando soldados aliados bien formados y hábiles en la lucha y el tiro.
Estas eran las tropas que atacarían activamente las murallas de la fortaleza. También se llevó a cabo una minuciosa división de funciones dentro de la unidad organizada. Algunos batallones se quedaron en la retaguardia, ensamblando escaleras, mientras que otros se prepararon para la batalla con bayonetas al hombro y sables en la cintura. Al resto de los batallones se les estaba repartiendo municiones, mosquetes y fusiles. Apoyarían a las tropas que escalan el muro con potencia de fuego secuencial desde debajo del fuerte. Al mismo tiempo, los cañones de asedio aliados apuntaban al lado opuesto de la fortaleza donde se desplegarían los batallones de infantería. Los proyectiles de artillería pesada tenían el poder suficiente para sacudir toda la fortaleza. Evitarían que la guarnición de las murallas se concentrara en los batallones de infantería. ¡Bam! ¡Auge! ¡Bam! ¡Auge! Del 1 grado al 5 grados batallón. ¡Avancen! Dios bendiga al rey. ¡Viva la Gran Bretaña! A partir del bombardeo de los cañones de asedio, comenzó la batalla de Burgos. Aprieta los tornillos de las bayonetas de nuevo. No salgas de las filas. Controla los tiros. Mantén las líneas de batalla. Sigue las instrucciones de los oficiales. Primera fila. Adelante. Adelante. Como si no toleraran que la infantería aliada se acercara a los muros de la fortaleza. Los defensores disparaban proyectiles con un fuego anaranjado. Dado que era el primer bombardeo, la mayoría de ellos fallaron. Pero desafortunadamente, los soldados alcanzados fueron aplastados como paja de sorgo. Mientras perseveraban a través de él, los 20 batallones de infantería continuaron su avance. Arthur Wellesley, que observaba la batalla a través de un telescopio en un puesto de mando en la colina, miró a la guarnición francesa. Estaban alineados en las paredes, sosteniendo mosquetes y apuntando al frente inferior. No había duda de que los batallones de infantería que se dirigían al fuerte fueron atacados. Había decidido presionar a los soldados para que tomaran la fortaleza directamente, por lo que no tenían más remedio que soportar el daño. Pero tampoco tenía intención de quedarse al margen. Arthur Wellesley ya había preparado tácticas para ayudarlos. Detener. Un oficial que llevaba un sombrero militar de forma cuadrada bordado con una pluma roja gritó entre el sonido de la artillería y detuvo a los batallones de infantería, a unos 70 a 75 metros de la pared. Los mosqueteros franceses no dispararían a esta distancia. Esto se debía a que incluso si disparaban, no podían estar seguros de que pudieran causar un daño decisivo al enemigo porque estaban muy lejos. Pero las fuerzas aliadas, y especialmente los casacas rojas, eran diferentes. Apuntar. Escucharon el sonido de una carga al unísono. Los defensores franceses estaban perplejos. El enemigo estaba apuntando y cargando lejos a diferencia de sus expectativas. Y la orden de disparo aún no se había emitido de su lado. Los oficiales defensivos entraron en pánico y ordenaron disparar. Pero ya era demasiado tarde. Disparar. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta. No hubo vacilación en los rostros de los casacas rojas apretando el gatillo con movimientos y posturas contenidas. Gritos y gemidos resonaron en el castillo. Fue casi el primer golpe significativo para los defensores, que no se pudo hacer por todos los medios hasta ahora. Las balas que volaban desde debajo del fuerte eran obviamente un ataque amenazante. Tanto más cuanto que algunos de ellos iban armados con fusiles. El rifle era un arma que superaba al mosquete en términos de precisión y alcance efectivo. Especialmente el rifle Baker 1800-111 que usaba principalmente el ejército británico, que era más avanzado y más liviano. Un soldado habilidoso podía disparar al enemigo a 200 o 300 metros de distancia si maneja bien el rifle. Desde el punto de vista del oponente, era realmente un miedo a la muerte de lo desconocido. A Arthur Wellesley le gustaba desplegar tiradores de rifle en medio de la infantería de ritmo rápido. Y cuando la infantería en línea disparaba toda a la vez, disparaban tiros autónomos en lugar de seguir a los demás. Los tiradores de rifle llenaron el vacío en la potencia de fuego que se produjo después del tiroteo de la infantería en línea. Los franceses no eran rival para los británicos cuando se trataba de disparar. Los defensores franceses que estaban en lo alto de la fortaleza cayeron sangrando. El espacio entre las almenas era pequeño, pero los fusileros del exterior podían disparar desde 200 metros. Por lo tanto, una distancia de 70 yardas era un blanco fácil para ellos y cumplieron con las expectativas de Wellesley. Sin embargo, los defensores tenían ventaja en postura, altura y cobertura. Por eso el asedio fue difícil. Mientras las balas volaban desde debajo del fuerte, los oficiales de las fuerzas defensivas ordenaron a los soldados que esperaran, cubiertos por el fuerte, y les ordenaron disparar con sus fusiles colocados en el pequeño hueco entre las almenas. Fue un juicio rápido y certero. Esta vez, los soldados de la coalición cayeron al suelo. Era como una guerra casual de desgaste entre soldados de infantería. Excepto que había paredes y trincheras en el medio. Envíe las tropas de la escalera adentro. Sí, comandante. Sin demora. Ordenó sacar la escalera de 30 pies que habían preparado con anticipación el día anterior. De los 20 batallones de infantería, el 7º batallón, también conocido como batallón de escalera, apareció en el campo de batalla. El soporte inferior de la escalera se sujetó firmemente con caucho y cuero. Y los objetos pesados, como rocas y chatarra, se amarraron y colocaron debajo de la zanja. La escalera de madera de nogal obtenida de la India tenía una excelente elasticidad. Cuando la escalera se volteó hacia arriba, la elasticidad se agregó al principio de palanca, y la parte opuesta de la escalera rebotó en ángulo recto. Los soldados colgados de él podían entrar en el muro de la fortaleza de inmediato, a 30 pies de altura. La unidad de escala envió hábilmente a sus camaradas por las murallas. Sin embargo, fue sorprendente cómo las fuerzas de defensa respondieron a este ataque, al darse cuenta de que la longitud de la escalera estaba construida para adaptarse a la altura de la pared. Los defensores trajeron montones de heno, cañones rotos y placas de teca frente a ella. La entrada al muro se bloqueó temporalmente y la altura del muro se elevó como una barrera. Los soldados al final de la escalera se vieron obligados a volver a bajar porque no pudieron superar los obstáculos en el camino. Aquellos que intentaron entrar por la fuerza a menudo se caían o eran apuñalados por una bayoneta defensiva.
Jean-Louis Dubreton. Ha surgido una persona interesante. Parece que hay mucha gente con talento en Francia. Arthur Wellesley no respondió a las palabras del capitán Chamberlain. La feroz batalla entre los dos ejércitos entre las murallas de la fortaleza de Burgos continuó. El sonido agudo del metal generado por las bayonetas entrelazadas perforó los oídos claramente a pesar de los continuos y feroces bombardeos y disparos desde todas las direcciones. Incluso en la era de la pólvora. Las armas y los cañones. Las batallas de asedio seguían siendo un escenario para poner a prueba la fuerza y el coraje de los humanos. La única forma de salir de allí era ser asesinados a tiros o apuñalados. La batalla de la que no pudieron retroceder hasta morir fue devastadora y cruel. El comando descubrió que la defensa de la torre de vigilancia delantera izquierda estaba descuidada a través de un telescopio y ordenó a las tropas de campo que lanzaran un ataque intensivo contra ella. Docenas de escaleras se extendían hacia esta torre de vigilancia. Algunos no lograron subir debido a la interferencia de los defensores. Pero muchos soldados lograron pisar la torre de vigilancia. Parecía que la bandera del reino británico sería izada en cualquier momento después de ocupar la torre de vigilancia. ¡Viva el imperio francés! Alguien con un impresionante bigote marrón grueso sacó un sable y corrió hacia allí. Arthur Wellesley supo más tarde que él era el coronel Jean-Louis Dubreton, el comandante de defensa de Fort Burgos. De un vistazo, se podía decir que era un oficial de alto rango. Sin embargo, luchó cuerpo a cuerpo contra los británicos como un soldado regular. Arthur Wellesley, que observaba la escena a través de un telescopio, saltó de su asiento. Sigue al coronel. Hurra HH. Motivados por el oficial que arriesgaba su vida saltando a la batalla. Los soldados cargaron con bayonetas sin miedo. Los soldados franceses, que no tenían miedo ni siquiera de las balas que caían debajo del fuerte, gritaron y se precipitaron. Y masacraron a los británicos. Su alta moral y su robusto poder de combate fueron inesperados para Arthur Wellesley y otros comandantes aliados. Los batallones aliados en el muro finalmente tuvieron que retroceder debido a la feroz resistencia de los defensores. Capitán Chamberlain. Tiene razón. De hecho, hay muchos oficiales competentes en Francia. Esta vez, el capitán Chamberlain no pudo responder y permaneció en silencio. Pero la batalla de Fuerte Burgos no había hecho más que empezar. Si los defensores tenían la ventaja de la altura, la fuerza ofensiva tenía la ventaja del número. El primer batallón del 5º batallón, que había estado apuntando a la fortaleza, se retiró. La alegría de los defensores fue breve. Y los batallones 6º a 11º, que esperaban en la retaguardia, se lanzaron inmediatamente al ataque. Los rostros de los soldados franceses mostraban un profundo cansancio. Su entusiasmo y movimiento se ralentizaron cuando se reanudó la batalla. Fue tal como estaba planeado. Los ataques sucesivos que conducían a la fatiga y al agotamiento del enemigo eran la táctica estándar de un asedio. Los defensores franceses que custodiaban la fortaleza tuvieron que detener los ataques que se aproximaban sin un momento para descansar. Arthur Wellesley continuaría organizando batallones adicionales después de estos 20 batallones. Atacarían la fortaleza día y noche, llevando su fuerza física y mental al límite. Hasta la mañana del 11 de octubre seguiremos repitiendo el mismo ataque, sin descansar, día y noche. Fue la orden sobria de Arthur Wellesley, mientras mantenía sus ojos en la agotadora batalla. Ya fuera por razones políticas o estratégicas. Nunca se había retractado de una decisión una vez tomada. Y él siempre había encontrado la respuesta. Su expresión estaba llena de determinación. Sería lo mismo esta vez. Comillas. ¿Qué pasa si no podemos tomar el fuerte en la mañana del 11? Asegúrense de transportar suministros por el río Arlanzón con anticipación. Era una orden clara y lúcida. El capitán Chamberlain y sus oficiales volvieron la cabeza y examinaron el rostro decidido de su comandante. Después de todo, lo más importante es la batalla contra Napoleón. La inesperada marcha rápida de Napoleón Bonaparte hizo que Arthur Wellesley se preparara para el próximo enfrentamiento. ¡Buah! Comillas. Son como un enjambre de hormigas blancas que fluyen como el río Danubio. Estos cabrones con la peste. Las fuerzas aliadas que rodeaban el fuerte de Burgos no dieron tiempo a descansar a los soldados defensivos. Hace 2 días, ayer y hoy, las batallas persistentes y amargas continuaron en los muros y aún continúan. Los soldados estaban al borde del agotamiento. Pero reunieron fuerzas a la fuerza a instancias del comandante. Sus manos temblorosas agarraron de nuevo sus bayonetas. Los oficiales que observaban la escena trataron de ocultar sus expresiones de desánimo. A pesar de que conservaron su energía por turnos. El límite había llegado. Los soldados enemigos, que venían en grupos, se acercaban con un fuerte rugido. A pesar de los proyectiles disparados por la batería de la fortaleza. Eso es terrible. Verdaderamente terrible. Comillas. El coronel Jean-Louis Dubreton, el comandante de los defensores, que ni siquiera podía pensar en limpiarse la sangre y la suciedad de la cara. No pudo evitar temblar ante la ofensiva de Arthur Wellesley, que no le dio tiempo para respirar. Ahora la fuerza mental y la paciencia de los defensores se ponían a prueba cada hora y cada minuto. Incluso los soldados más fuertes no pudieron mantenerse cuerdos debido a los repetidos ataques, tiroteos y bombardeos, a pesar de los duros actos de aliento y patriotismo de los oficiales. Sin embargo, no podía retroceder así. Por lo que gritó una vez más. El mismo emperador. Él viene a salvarnos con soldados valientes y santos. Ya casi está. Sopórtalo un poco más. Larga vida al emperador. Viva el gran imperio francés. Cuando se gritó el nombre de Napoleón Bonaparte, los ojos de los soldados cambiaron. No había nada más efectivo que Napoleón para animar a los defensores a resistir. Aunque hubo muchos descontentos con su gobierno dentro del imperio, el apoyo a Napoleón no flaqueó. Al menos en el ejército. Y el anuncio de la abolición del decreto de movilización imperial federal que sucedió mientras tanto fue un evento decisivo. Ahora los soldados podían esperar liberarse de la pesada carga de los militares si sobrevivían a esta batalla.
No olvidaron quién era el responsable de esta esperanza. Era la fuerza motriz que les impedía colapsar. Para sobrevivir. Para reunirse con su familia. Para su nación y para el imperio. Por sus propias razones. Los defensores franceses continuaron luchando fielmente con uñas y dientes. Su resistente defensa y contraataque llenaron la fortaleza con los cuerpos de los soldados aliados. Una vez más. Se detuvo la ofensiva aliada. Entonces. Sucedió en algún momento. Oyeron un fuerte sonido de trompeta. Los oficiales y soldados franceses que habían combatido durante mucho tiempo a las fuerzas aliadas en la península ibérica conocían el significado de ese sonido. En esta batalla, los aliados lo usaban como señal de rotación para los ataques secuenciales. Los soldados aliados que atacaban la fortaleza bajaron al unísono. Los franceses del fuerte parecían cansados y esperaron la siguiente ola. Poco después, apareció una ola áspera y roja. Una gorra larga de piel de oso de 40 centímetros de alto. Un cinturón negro envuelto alrededor del hombro izquierdo hacia el lado derecho. Un uniforme más rojo que los abrigos rojos normales y banderas y emblemas militares de punto fino. Maldita sea. Comillas. Los gemidos y malas palabras de los oficiales que los identificaron sonaron bajos. El rostro de los soldados defensivos se puso blanco. Algunos gritan el nombre de Alejandro Magno. Y otros el de Hércules el semidios. O Héctor de Troya. Lisandro de Esparta. O los nombres de otros grandes héroes. Pero ningún héroe valiente en el mundo puede compararse contigo. Avance. Adelante. Ponte en línea con el calor. Por la gran guardia de granaderos británica. Dando pasos rápidos en línea al sonido de fuertes tambores. Trompetas y flautas. Eran el orgulloso regimiento de granaderos de Gran Bretaña. Esos fuertes guerreros. Que confiaban en su victoria incluso contra la Guardia Imperial Francesa. Eran las bestias de la batalla nacidas sin miedo. Incluso con las balas y los proyectiles. Los granaderos avanzaron sin dudarlo. La unidad de escalera los siguió. Agite la bandera de ataque en alto. Pon una granada en tu boca y una bayoneta sobre tu hombro. Estamos a punto de entrar en la fortaleza. Un oficial francés que hablaba inglés con fluidez escuchó sus instrucciones e inmediatamente se las entregó al coronel Dubreton. Fue después de que el rostro del coronel Dubreton ya se hubiera endurecido por la aparición de los granaderos. El oficial a su lado gritó. Estupefacto. De ninguna manera. ¿Quién lleva granaderos a un asedio? Así de desesperados están. Mosqueteros. Quiero que disparen a voluntad. No dejes que esas bestias suban a la fortaleza. Era suicida enfrentarse a los granaderos en una batalla cuerpo a cuerpo. Tuvieron que lidiar con ellos antes de que lograran subir. Pero las fuerzas de la coalición no iban a dejarlos pasar sin tomar represalias. Ya había soldados aliados con excelentes habilidades de tiro en las trincheras bajo los muros de la fortaleza. Cubriéndose más allá del alcance de la batería defensiva. Dispararon tiros de cobertura dobles y triples hasta que los granaderos escalaron la fortaleza. Debido a esto, los defensores no pudieron pararse cerca del borde de las paredes. Mientras tanto, los granaderos comenzaron a escalar la fortaleza uno por uno con la ayuda de la unidad de escalera. Una vez que llegaron a lo alto de las murallas, arrojaron las granadas que tenían en la boca o las que llevaban a la espalda a los defensores franceses sin dudarlo. Una táctica contra los granaderos que lanzaban granadas era agarrarlas con la mano y arrojarlas antes de que golpearan el suelo y explotaran. Pero atrapar y devolver una masa de pólvora de 3 libras, 1,4 kilogramos, lanzada por los fuertes granaderos con todas sus fuerzas requirió algo más que coraje. Larga vida al rey. Dios salve al rey. Como si no les importara explotar juntos. Los granaderos cargaron en el lugar donde arrojaron las granadas. Incluso los soldados franceses, conocidos por no tener miedo, no pudieron evitar aterrorizarse ante esta vista. Auge. Bam. Auge. Bam. Estaban bien preparados contra las granadas. Por lo que no sufrieron mucho daño. Pero el problema fue la carga de bayoneta de los granaderos que rompieron sus desorganizadas filas. Ya sea que estuvieran en un campo o en una fortaleza. Los rangos eran disciplina militar. Una unidad desorganizada nunca podía bloquear el ataque de un enemigo. El coronel Dubreton no se molestó en perseguir a los defensores de la primera fila que estaban derrotados tras perder las ganas de luchar. A veces, era mejor recibir daño y adoptar una defensa de segunda línea en lugar de mantenerse erguido. La elección del coronel Dubreton fue la última. Primera fila. Siéntate y dispara. Segunda fila. Inclinaos y disparad en posición. Filas 1, 2, 3. Listos para disparar. Fuego. Ta 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 ta. Las capacidades de combate cuerpo a cuerpo de los granaderos británicos no tenían parangón. No tenía la intención de hacer todo lo posible y confrontarlos de frente. Salieron 3 hileras de disparos del pelotón de fusilamiento preparado. No importa cuán valientes y duros fueran los granaderos. No tenían un cuerpo de acero. Los granaderos del frente cayeron tras el disparo a quemarropa. Ahora sus filas también se habían derrumbado. ¿Valía la pena intentarlo ahora que ambos bandos estaban desorganizados? El coronel Dubreton sacó su espada y gritó. Vamos a deshacernos de estos bastardos isleños. Guerreros del imperio. A la carga. Se produjo otra feroz batalla por la ocupación de la fortaleza. La desesperación se duplicó cuando ambos lados lucharon. Listos para morir. Cuerpos difíciles de identificar se amontonaban en las murallas de Burgos. Los líderes aliados observaban ansiosamente la situación sobre la fortaleza con telescopios. La razón por la cual la Guardia de Granaderos del Ejército Británico, llamada la flor y nata del ejército, fue enviada al asedio fue porque la situación se había vuelto muy urgente. Desde el primer ataque, Fort Burgos parecía que podía ser capturado en cualquier momento. Y esto había llevado a las fuerzas aliadas a lanzar una ofensiva irrazonable. Continuaron aumentando el número de soldados involucrados porque pensaron que podrían ocuparlos y avanzaban un poco más. El impaciente despliegue de tropas aceleró el agotamiento de la coalición en su conjunto y provocó retrasos. Si incluso el ataque de hoy fracasara, tendrían que retirarse al río Arlanzón. Por eso incluso enviaron a los granaderos. Envíe más batallones de infantería. Debemos apoyar a la Guardia de Granaderos. Sí, señor.
La resistencia en la fortaleza era fuerte. Pero Wellesley creía en la valentía de los granaderos. Con la infantería apoyándolos, podrían tomar el control de la fortaleza. El juicio de Arthur Wellesley, el comandante en jefe, ciertamente no fue erróneo. A pesar de la increíble resistencia de los defensores franceses, el fuerte de Burgos fue cediendo poco a poco a los aliados. El envío de los granaderos ciertamente valió la pena. La bandera aliada finalmente se colgó en la torre de vigilancia delantera izquierda. El último bastión de la guarnición francesa. Felicitaciones por tomar la fortaleza. Comandante. El daño fue grande. Pero finalmente capturamos esa maldita fortaleza. Ya estoy deseando ver lo desanimado que estarán Abbott al ver la bandera de la coalición ondeando en la aguja. Después de correr aquí. Jaja. Los oficiales estaban seguros de que llegaría un mensajero enemigo llamando a la rendición y que las fuerzas aliadas pronto estarían en el corazón del fuerte. Incluso Arthur Wellesley sintió lo mismo. Sin embargo, la incertidumbre de la guerra radicaba en dejar errores en las estrategias y tácticas ideadas por la gente. Estallido. Este fue un disparo que se escuchaba a menudo en el campo de batalla. Sin embargo, el resultado de este disparo no fue tan común. La bala disparada desde el interior de la fortaleza penetró en el cuello del coronel Sebastián Holton, comandante de la Guardia de Granaderos, que dirigía el ataque a Fuerte Burgos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! Coronel, ha sido alcanzado por una bala. Protege al comandante del regimiento. Los granaderos rodearon apresuradamente al coronel Holton y le dieron los primeros auxilios. Pero lamentablemente el coronel murió. Los soldados del regimiento, que observaban la escena en tiempo real, estaban muy confundidos. No importa cuán valientes fueran. Las tropas ahora estaban separadas y dispersas mientras procedían con el asedio. La confusión repentina se produjo cuando el comandante del regimiento, que los iba a liderar en la batalla, murió en un instante. El enemigo ha caído. El enemigo ha caído. Una oportunidad de Dios. Vamos a expulsarlos. Los oficiales franceses juzgaron que podían aprovechar esta oportunidad decisiva y gritaron en voz alta. Los soldados, que habían sido empujados sin poder hacer nada, fueron levantados nuevamente por los oficiales y emocionados como si hubieran ganado la batalla. Con la moral en alza, los defensores franceses cargaron de inmediato, gritando. El teniente o comandante de batallón que lideraría el regimiento en nombre del coronel Holton aún no había llegado a la fortaleza. El oficial al mando desapareció y los granaderos que deambulaban fueron barridos por la desesperada carga francesa. En esta situación, la elección de Arthur Wellesley fue ordenar a los granaderos que retrocedieran y se reagruparan. También seleccionó oficiales para tomar temporalmente el liderazgo de la Guardia de Granaderos. Después de todo, el repentino aumento de la moral de los defensores fue un fenómeno temporal. Con el tiempo, la leña que había perdido sus brasas se enfriaría. Ahora están en su límite. Definitivamente se rendirán después del próximo ataque. No cambia nada. Todo el mundo estaba tan seguro de ello. La mejor estrategia contra Napoleón, que habían establecido desde el comienzo de la expedición, finalmente podría implementarse. Tomar el fuerte Burgos y construir crestas cercanas para saludar a Napoleón. Los rostros de los oficiales estaban muy brillantes. Algunos incluso esperaban una victoria en la guerra de la península. Pero el destino a veces jugaba bromas crueles. El ejército de Napoleón ha llegado al pueblo de Cameno. Se están moviendo hacia este lugar sin descanso. Cameno era un pueblo de las afueras de la ciudad de Burgos. En ese momento, Arthur Wellesley no tuvo más remedio que sonreír con amargura. Napoleón había superado una vez más sus expectativas. En el silencio sepulcral del cuartel, Arthur Wellesley pronunció una sola frase. Retirémonos al río Arlanzón. Las fuerzas aliadas nunca tomaron Fuerte Burgos. Habían evitado milagrosamente la ofensiva de los enojados granaderos británicos. Esto solo hizo que el coronel Jean-Louis Dubreton se sintiera orgulloso de este logro histórico. Pero, por supuesto, seguiría siendo un comandante de defensa que luchó contra un gran ejército y no pudo proteger la fortaleza. Perdí. Pero peleé bien, pero un perdedor sigue siendo un perdedor. El coronel Dubreton sonrió amargamente y miró a sus soldados. Su condición física ya estaba al límite. Los últimos 3 días podían describirse como días infernales que desgastaron sus mentes y cuerpos. Durante el día, las repetidas e implacables ofensivas aliadas nunca cesaron. Como enjambres de mosquitos durante la estación lluviosa de Normandía. Por supuesto, los riesgos y las presiones eran incomparables. Y era lo mismo incluso durante las noches oscuras. Por supuesto, no continuaron la ofensiva en la oscuridad. Pero no dieron tiempo a los defensores para descansar disparando con su artillería a la fortaleza. No pudo evitar sentirse sombrío cuando miró a los enemigos que llenaban el frente de la fortaleza con ojos inyectados en sangre porque no había dormido bien. Lo único reconfortante era que tenían muchos suministros como proyectiles, municiones y pólvora. La fortaleza había sido firmemente preparada antes de ser sitiada. Y los defensores habían logrado capturar los suministros del enemigo para la operación de bombardeo del muro. Lo que les permitió no escatimar balas ni proyectiles. Pero la guerra era lo que hacía la gente. No importa cuánta pólvora y municiones haya. No importa si no les falta comida o agua. Los defensores ya no aguantaron más. Creo que podemos detener un ataque más. Pero más que eso sería demasiado. Estas fueron las palabras de un teniente que acudió a ver el estado de los soldados. El coronel Dubreton calmó sus sentimientos encontrados y tomó una decisión. Una rendición honorable era la última opción que quedaba. Pero sucedió algo sorprendente, ya que estaba pensando seriamente en ondear una bandera blanca. Ellos se están retirando. ¿Qué? ¿Dónde? El coronel Dubreton le arrebató el catalejo a un oficial. A su vista, las fuerzas de la coalición doblaban sus banderas militares y se retiraban del campo de batalla. Espera. ¿Se están rindiendo y regresando? ¿Se acabó la guerra? ¡Guau! ¡Guau! Callarse la boca. No seas precipitado. Vas a caer en sus trucos. Con la cabeza fría,
El coronel Dubreton observó la retirada de las fuerzas aliadas con gran atención. Hasta el momento. Los aliados habían ido repetidamente al campo de batalla temprano en la mañana y luchado hasta el anochecer antes de regresar a su campamento. Quedaba bastante tiempo antes de la noche. Pero tal vez se estaban retirando porque tenían algo más que hacer. El coronel Dubreton observó el desarrollo después de ordenar a los soldados que esperaran. Aproximadamente media hora después se dio cuenta de la verdad detrás de esta situación. Llegó un mensajero del ejército de Napoleón. La noticia entregada por el mensajero sorprendió al coronel Dubreton y a toda la fuerza defensiva. Su Majestad. Los mariscales del Imperio y sus tropas habían llegado por fin a Burgos. Un oficial gritó en voz alta. Hemos ganado. Hemos defendido el fuerte Burgos. ¡Guau! La declaración de victoria del oficial fue suficiente para enviar a toda la defensa nerviosamente asfixiante a un frenesí de excitación. ¡Viva el Imperio francés! ¡Larga vida al emperador! Una cuarta parte de los defensores de Fuerte Burgos murieron o resultaron gravemente heridos. Muchos de sus compañeros habían desaparecido. El resto de los soldados sobrevivientes también tenían fatiga y heridas residuales que requirieron un breve periodo de atención. Como resultado, toda la defensa del Fuerte Burgos resultó gravemente dañada y fue necesario reorganizar la unidad. Sin embargo, al final, lograron defender la fortaleza. Sobrevivieron en este campo de batalla infernal. Solo con eso, pudieron animar con todo su corazón. Aún con sus cuerpos exhaustos. Se quitaron las gorras militares y enloquecieron. Es como leer una novela. Muy dramático, sí. Pero es una novela que no quiero volver a leer. Solo entonces el coronel Dubreton pudo sonreír mientras se quitaba el sombrero. Justo a tiempo. Una brisa fresca rozó la fortaleza. Igual a 14 de octubre de 1812. 19:00 normalmente. Ya estaba oscuro después de la puesta del sol a esa hora. Pero España era el lugar de Europa donde el sol se ponía más tarde. A excepción del círculo polar ártico donde había sol de medianoche. El cielo todavía estaba rojo por aquí. Por lo que no había ningún problema con la visión. Fue por esta época cuando Napoleón y sus 70,000 soldados llegaron al fuerte de Burgos. Los llorosos defensores los saludaron mientras gritaban, ¡larga vida al emperador! Todos ellos parecían esqueletos. Y debían haber sufrido mucho por el asedio. Sin embargo, los recibían con gritos de entusiasmo. Napoleón miró el estado de la fortaleza mientras recibía sus vítores. Hace solo unas horas, hubo una feroz batalla aquí. De hecho, quedaban rastros aquí y allá. Teniendo en cuenta que había muchos cuerpos enemigos y manchas de sangre hasta el corazón de la fortaleza. La batalla parecía haber llegado a un punto crítico. Bayon Sau Salud del Empire, aseguremos la salvación del imperio. Hicimos todo lo posible para proteger la fortaleza. Su Majestad, el coronel Jean-Louis Dubreton era un comandante de defensa competente. Como había afirmado Berthier. Los detalles del asedio se conocerían por los informes de posguerra y el testimonio de varios oficiales. Pero no había duda de que el fuerte Burgos podría sobrevivir gracias a su presencia. Nunca olvidaré tus hechos heroicos. Evitando la oleada ofensiva de las fuerzas aliadas y defendiendo la línea del frente. La batalla de Fuerte Burgos fue un punto de inflexión en la guerra de casi 5 años en la península. El coronel Dubreton y los defensores del fuerte merecen mi generoso aplauso. Aunque fue bastante vergonzoso. Napoleón aplaudió, manteniendo hasta el final una expresión solemne de espectacularidad. Cuando el emperador aplaudía, ¿quién se quedaba quieto? Los pequeños aplausos empezaron a llenar poco a poco el fuerte Burgos. Napoleón le dijo al coronel Dubreton y a los defensores, quienes estaban emocionados por estas pequeñas cosas. ¿No debería haber recompensa para los héroes que defendieron con sus vidas un punto clave del imperio? Todos los defensores tienen derecho a la libertad honorable. Napoleón prometió dar a toda la guarnición defensiva unas vacaciones de 1 mes y medio de salario anual. Inmediatamente regresarían al continente. Con un certificado de vacaciones con el sello del comando del ejército. Ganándose el derecho a escapar de la feroz guerra por 1 mes. Fueron unas vacaciones de recompensa de 1 mes. Pero con el tiempo que les tomó ir a París y regresar. Se quedarían al menos 2 meses lejos de la guerra. ¡Guau! ¡Larga vida al emperador! ¡Oh Dios! Protege al imperio francés y a su majestad el emperador. A pesar de que nadie los instó. Los defensores se levantaron voluntariamente de sus asientos y gritaron alabanzas al emperador y al imperio. En una guerra que duró años. Los soldados que participaron en ella sufrieron largas amenazas de muerte. En medio de la ansiedad y el miedo. Finalmente podrían enfrentar un momento de liberación. Nada era más valioso para ellos que la promesa de excluirlos de la guerra por un tiempo que cualquier regalo o recompensa. Por supuesto. Esto es solo para los soldados. Los oficiales necesitan una recompensa diferente. En el ejército imperial francés. Que trataba muy bien a sus oficiales. Los oficiales superiores al grado de teniente coronel podían tomar vacaciones cuando quisieran. Había que darles otra recompensa para que no se sintieran defraudados con unas simples vacaciones. Fue una gran sorpresa darles a los soldados 1 mes de vacaciones cuando la guerra no había terminado. Por lo tanto, de acuerdo con el principio de recompensa según el rango, los oficiales recibirían más recompensas excepcionales, no vacaciones. Los ingeniosos oficiales luchaban por no sonreír. En particular, el coronel Dubreton, cuyo ascenso a general quedó casi confirmado por esta batalla. Parecía encantado. Su Majestad, la gran intención de vuestra Majestad de elogiarlos es santa. Pero sé que los trámites administrativos de los soldados que serán designados aquí como fuerzas defensivas aún no se han realizado dentro del comando del ejército. Sin embargo, no podemos dejar esta fortaleza vacía durante la temporada de lluvias. Barón Mayorny, el secretario en jefe del Ministerio de Gestión de la Guerra, que se ocupaba del suministro y la distribución en esta expedición para las tropas de Napoleón, dijo sudando. Napoleón frunció el ceño ante su apariencia. Los defensores habían estado trabajando duro día y noche. Para que pudieran mantener su poder de combate después de esto, necesitaban descanso y estabilidad. Entonces, por supuesto,
El Departamento de Gestión de Guerra debería haber consultado con el comando del ejército y establecer mano de obra nueva para reemplazarlos. Incluso si el emperador no dio la orden. Es lo que usted y los funcionarios del Departamento de Guerra tienen que hacer para asegurarse de que no haya un vacío de poder y defensa en toda la península. Y tienen que hacerlo con rapidez y precisión. Debería ser yo quien ahora seleccione el talento y las tropas y ordene que se asignen aquí. No lo es. Su Majestad. Nos equivocamos. La decisión final es mía. Espero que no hablemos de esto 2 veces. Ese sí. Por supuesto. Su Majestad. Napoleón miró a su alrededor, chasqueando la lengua como si fuera patético. Soldados del cuerpo abrieron los ojos como platos cuando confirmaron en tiempo real que los defensores del fuerte Burgos recibieron como recompensa unas vacaciones doradas. Por sus expresiones de sorpresa. Parecía que era muy raro que el emperador les diera unas vacaciones de recompensa. ¿Cómo era de esperar? El nabot de este mundo fue muy tacaño con las vacaciones de sus soldados. ¿Cómo es posible que no sepas esto? Aumenta la moral y la lealtad de los soldados y restaura su poder de combate. No hay mejor recompensa que esta. Junto con condecoraciones y medallas. Cuanto más tiempo pasa la gente en el campo de batalla, mayor es su anhelo de una vida cotidiana normal y de su familia. Napoleón en este mundo parecía haber sido muy conservador al dirigir el ejército. Quizás porque estaba preocupado por una fuga de poder. Aunque las vacaciones podían ser una gran motivación si se usaban bien. Los soldados que habían marchado juntos desde París miraron con envidia a los defensores que clamaban al emperador. Napoleón les dijo: no tienes que envidiarlos. Te fallaré. Fue un procedimiento establecido desde el principio. Napoleón era bueno en la propaganda y la incitación. Y usó esta situación como escenario para inspirar a sus soldados a luchar. Napoleón señaló con el dedo el río Arlanzón más allá de la fortaleza. Consigue una victoria militar satisfactoria contra los británicos en esta batalla. Y tráemelo. Entonces les prometeré una recompensa generosa y tiempo para pasar con sus familias. Sé victorioso. Aplasta a esos asquerosos ingleses con obuses y balas y aplástalos bajo los cascos de nuestros bravos caballos. En las leyes brutales del campo de batalla donde matas o mueres. Eres los hijos de Francia que merecen el valor de la vida. Napoleón le guiñó un ojo a Davout tan pronto como terminó de hablar. Fielmente. Davout reconoció la voluntad del emperador y gritó: ¡viva el gran imperio francés! Larga vida al emperador. ¡Guau! El emperador pronunció algunas palabras apasionadas y los soldados inocentes gritaron de alegría. Pensándolo bien. Era una línea vergonzosa en el tono de la obra. Pero antes de la batalla decisiva. Era perfecto para animar a los soldados del cuerpo nervioso. Si era para ganar. Avergonzarse no era un problema. Napoleón agitó la mano vigorosamente, manteniendo su expresión solemne.